Bueno hermanos, continuamos con invasores gundalianos, y esta vez voy a centrarme en cómo fueron cayendo poco a poco los compañeros de Ren, los mismos que lo acompañaron al interespacio Bakugan para lavarle el cerebro a los jugadores y después utilizarlos como soldados. Pero antes hay que ver cómo estaba la situación, y es que en este punto Gundalia estaba ganando la guerra. Tenía un poder militar muy fuerte, además de que al Loteldia ya solo le quedaba un escudo, y si ese escudo caía serían vulnerables, hasta que los Brawlers llegaron al campo de batalla. Aquí descubrimos que toda esta guerra empezó porque el emperador Barodius, el líder de Gundalia, desea obtener el orbe sagrado, una fuente de energía prácticamente infinita, que hacía que todos los Bakugan que se acercaran a él sintieran que sus fuerzas aumentaban. De hecho, el elemento que recibió Drago de Nioh era un pequeño fragmento del orbe sagrado. Por otro lado, el que estos tipos llegaran era lo mejor que le podía pasar a la gente de Loteldia, pues básicamente los Brawlers les empezaron a carrear la partida. Ellos van a enfrentarse a Gundalia, quien estaba lanzando un ataque, y me atrevería a decir que es la primera vez que los de Loteldia dan verdadera resistencia, porque la experiencia que tienen Dan, Shun y Marucho en el campo de batalla se nota bastante. Dicha pelea se termina porque Drago y Tarak, el Bakugan de Barodius, estaban a punto de chocar, pero el orbe sagrado los detuvo, sacando a todos los gundalianos del sitio. Ahora que saben cómo es que estaba el contexto, vamos con los compañeros de Ren, y dicho sea de paso, su situación era muy complicada, ya que ellos habían hecho un buen trabajo tomando el control del interespacio Bakugan, ya que eso dotó a Gundalia de un poder militar muy importante. Sin embargo, todo el mérito que pudieron obtener con ese trabajo se fue al diablo con 3 errores puntuales. El primero fue que fracasaron en conseguir que los Brawlers lucharan de su lado, ya que el plan original de Ren era engañarlos para que voluntariamente lucharan por Gundalia. Es verdad, podían haberles lavado el cerebro, pero después nos explican que los luchadores que tienen el cerebro lavado no son capaces de utilizar todo su poder. Por eso, para Ren era importante que su mentira funcionara. Pero ya todos sabemos que ese plan se vino abajo cuando Ethan básicamente lo delató. El segundo error, y el que yo creo que era el más grave, fue la estupidez de Sid al perder el elemento. Eso fue un error gravísimo porque ellos habían capturado a Nioh. Solo tenían que llevarlo a Gundalia, pero gracias a Sid no solo perdieron, sino que además le dieron un power up a Drago. Este es un error garrafal, sobre todo a ojos de los altos mandos, porque Barodius estaba obsesionado con obtener el orbe sagrado, y ahora que tenía la oportunidad de obtener un pequeño fragmento de él, lo pierde por culpa de la tontería de Sid. Esto causa que el primero de los miembros del equipo de Ren sea eliminado, y el tercer error que cometieron fue que no evitaron que los Brawlers fueran a ayudar a Loteldia. Otro error bastante feo, porque no solo no pudieron tenerlos de su lado, sino que ahora el enemigo los tenía de aliados. Y como ya sabemos, tener estos tipos de su lado no es cualquier cosa, son probablemente la fuerza más poderosa del universo. Y dicho y hecho, los Brawlers apenas llegaron, empezaron a carrear la partida. Todos esos errores hicieron que el equipo de Ren estuviera a prueba, por así decirlo. Cada uno estaba bajo las órdenes de un alto mando de Barodius, los cuales no tendrían tolerancia ante ningún otro fallo. Pero para su mala suerte, cuando te enfrentas a los Brawlers, lo único que te espera es fracasar, ya que ellos querían utilizar el elemento para reactivar el segundo escudo. Si esto se conseguía, significaría un gran retroceso en el avance de Gundalia. Lamentablemente para ellos, los Brawlers logran su objetivo, y logran reactivar el segundo escudo. Obviamente alguien debía responder por este error, así que Kasarina, un alto rango, planeaba culpar a Rina por este fiasco. Sin embargo, Jill, otro de los altos rangos, la manipuló para que cuando llegara el momento en que Kasarina planeara culparla y eliminarla por ese error, ella estuviera lista para hacer lo mismo. Así que cuando Kasarina la llamó, ella ya estaba preparada, y utilizando la habilidad de camuflaje de su Bakugan, intenta acabar con ella, pero le salió mal, porque su ataque fue interceptado por Bullfang, el Bakugan de Kasarina.
a lo cual Rina es eliminada. Luego de esto vemos como la propia Kasarina le echa la responsabilidad de ese fracaso a Rina frente a Barodius, todo para no quedar mal ante él, ya que para ese punto el emperador tenía mucha confianza en ella. Esto es curioso porque aquí Bakugan está básicamente haciendo una crítica a cómo se maneja la gente con poder, ya no solo en la guerra, sino en general. Y es que en esta ocasión vemos como una persona poderosa planeaba echarle la culpa de un fallo a uno de sus subordinados, a suerte de chivo expiatorio, todo con tal y no poner en riesgo su propia posición. Además de eso, vemos un poco del juego de poder que se llevaba en Gundalia, pues Kasarina confronta a Jill y le comenta cómo Rina quiso rebelarse, preguntándose si acaso alguien la instigó a cometer esa locura. Evidentemente ella no es tonta, ella sospecha que fue Jill quien la manipuló para que intentara acabar con ella, sin que él tuviera que mancharse las manos, porque ellos siempre han estado compitiendo para estar en la cima. Aquí Bakugan también nos muestra un poco de cómo se dan las dinámicas de juego de poder, un ambiente en el que jamás estás tranquilo y en el que básicamente tienes que ser más listo para evitar que tu cabeza ruede. Luego de lo que pasó con Rina, vamos con Ita. Él se encontraba encarcelado ya que también había sido culpado por el fracaso del segundo escudo. Estaba esperando su castigo cuando de pronto, de alguna forma, él logra escapar de su celda e ir al hotel ya. El tipo realmente no tenía un plan, simplemente actuaba por instinto y se ponía a leer su libro. Es entonces que envían a Ren a que capture a su compañero y lo traiga de regreso a Gundalia. Y si se preguntan por qué Ren no esperaba ningún castigo a pesar de los errores que cometió el equipo cuando estaban bajo su mando, es porque él era el favorito de Barodius, así que de cierta forma eran más tolerantes con los errores que pudiera cometer. Ren le pide que por favor se rinda y regrese con él a Gundalia, pero Ethan le dice que únicamente está siguiendo a su corazón y le pregunta a Ren si acaso él estaba siguiendo su corazón, y esto es un claro indicativo de que Ethan fue de los primeros en darse cuenta de que en efecto Ren estaba conflictuado, de que realmente su corazón estaba con los Brawlers. Supongo que por eso el tipo en su momento decidió de alguna forma revelar la verdad de las mentiras de Ren, aunque eso mandó al diablo a la misión. Ojo, esto es una suposición mía porque jamás nos lo dice textualmente, así que en lo personal sigo considerando que fue un guionazo. El punto es que no pueden continuar su conversación porque llegan Jake y Fabia, con los cuales luchan. Al final pierden esa pelea y regresa junto a Ren a Gundalia, en donde vemos que se encontraba en medio de un coliseo. Ren trata de evitar el castigo de su compañero, diciendo que Ethan regresó por su propia cuenta, pero eso a Kasarina no le importa. Nuestro amigo sabía que era su final, así que se puso a decir uno de sus clásicos poemas. Pero Scotia lo interrumpe diciéndole que se calle porque no entiende ni una palabra de lo que dice. Es entonces que el compañero de Ethan, Plityon, surge solo y les dice a ellos que se callen. Para dar contexto, durante todo este tiempo, Plityon venía renegando de Ethan, porque el tipo siempre se ponía a recitar sus poemas y no se tomaba las batallas en serio, batallas que él amaba, así que por eso para él era desesperante la situación. En el doblaje, Plityon surge molesto y les dice que ya los ejecuten de una vez, porque no soporta estar ni un minuto más con este payaso, refiriéndose a Ethan, pues estaba harto de su absurda poesía. Pero en japonés esta escena es diferente. En japonés, Plityon surge y les dice a Kasarina y a Stoika que se callen, ya que por su culpa no pudo oír la línea final del poema que estaba recitando Ethan en ese momento, revelando que a pesar de que podía renegar de la forma de ser de su compañero, realmente lo apreciaba y apreciaba su poesía, tanto como para que fuera lo único que escuchara en sus últimos momentos. Sin embargo, por esta acción, Plityon es ejecutado. Ethan le dice a su compañero que, aunque ahora se separen, él siempre será su único amigo. Luego de decir esas palabras, él desaparece, dejando atrás el libro que siempre leía. Y al verlo, nos damos cuenta de que dicho libro estaba en blanco todo este tiempo. Con él ya tenemos a 3 miembros del equipo de Ren que son eliminados. Y la siguiente en la lista sería Zenith. Ella estaba muy preocupada, pues sus amigos estaban cayendo uno por uno. En un momento le dice a Contestar, su Bakugan, que ella no quería desaparecer, ella quería hacer su sueño realidad.
aunque en ese momento no dice cuál era su sueño, ya que lo consideraba algo tonto. Por otro lado, creía que si demostraba que era útil se salvaría de ser eliminada, así que utilizando su poder de transformación reemplaza a Ren para ir en una misión junto a Gil, el cual se da cuenta de que estaba disfrazada. Ella le suplica que le deje demostrar que podía ser útil, a lo que Gil acepta, pero le advierte que si falla ya sabe lo que le pasaría. Ambos van en una misión para destruir el segundo escudo, pero inevitablemente fracasan. De regreso, ella conversa con Contesta, y él le pide que le cuente cuál era ese sueño que le mencionó antes. Ella le cuenta que puede sonar absurdo, pero su sueño era crear algo como el Interespacio Bakugan, un sitio en donde los luchadores y sus compañeros se reúnen a jugar. Y aquí nuevamente la serie nos habla de cómo en este caso la guerra puede ahogar el sueño de muchos. En este caso el sueño de ella no se iba a poder cumplir porque estaban enfrascados en una batalla que no parecía tener fin, y lo más probable era que ella fuera eliminada, todo por estar involucrada en una batalla en la que ella no pidió estar en primer lugar, una batalla en donde pelea porque alguien más así lo decidió. Gil estaba listo para eliminarla, pero entonces Contestar le dijo que no lo haga, que el poder de transformarse de su compañera podía serle útil, a lo que Gil lo piensa bien y le encarga que se disfrace de Neissac para que espíe a Kasarina. Zenet lo hace y descubre que tanto Neissac como Kasarina estaban planeando un golpe de estado contra Barodius, a lo cual ella vuelve con Gil para informarle lo que había descubierto. Por otro lado, Contestar había sido llamado por Kraux, el Bakugan de Gil. Sin embargo, algo estaba raro. Kraux surge y ataca a Contestar. Por su parte, Gil felicita a Zenet por su trabajo, pero entonces él levanta la mano y con un rayo la elimina. A su vez, Contestar también es eliminado por Kraux. Y básicamente aquí Gil lo que hizo fue no dejar cabos sueltos. Él sabía que Zenet en ese momento se había convertido en testigo de su espionaje contra Kasarina, y no podía permitir que un testigo vaya libre así por así. Por eso es que la elimina tanto a ella como a su Bakugan. Y hablando de ellos, ambos vuelven a encontrarse y Zenet se disculpa con su Bakugan por arrastrarlo a todo esto. Pero él le dice que no sabe de qué habla. Ellos son compañeros en las buenas y en las malas. Ella fue la última de los compañeros de Ren en caer. Todas estas historias sin duda son la forma de la serie de decirnos el cómo personas que en principio no deberían estar involucradas en una guerra deben de luchar y sufrir por las decisiones de quien empezó esta guerra en primer lugar. Y casi lo olvido, queda uno más de los compañeros de Ren, Bruce, pero él logró escapar antes de que lo elimine. Pero eso ya es parte de otra historia. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.